¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. El volumen. ¿Se escucha el volumen? Sí, lo escuchamos, profesor. Ya. Entonces vamos a ver el teorema cuarto, que tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, de encontrar una transformada a partir de derivar una, dos, tres veces, ¿no? Y donde en alguna de esas derivadas encuentre la función desconocida. Y entonces ahí aplico este teorema. También sirve para hacer cálculo de integrales, integrales que tienen la forma de 0 a infinito. Aquellas integrales que ustedes trabajaban en cálculo integral, las integrales impropias de primera especie, pero que tenga esa forma de una exponencial por una función. Entonces, con este teorema se encuentra rápidamente la solución. Pero su mayor ventaja es hacer transformadas, resolución de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes por el método de la transformada. En este caso, tener presente las fórmulas de las transformadas de Laplace, ¿no? Es decir, el Laplace de I' va a ser S por I mayúscula de S menos I de 0. Ese es el teorema. Una consecuencia del teorema es la transformada en la segunda derivada. Entonces, Laplace de I segunda de T o de X es igual a S cuadrado por I mayúscula de S menos S por I en 0 menos I' de 0. Luego la tercera derivada, ¿no? Laplace de la tercera derivada de I va a ser igual a S cubo por I mayúscula evaluada en S, menos S cuadrado por la función original en 0, menos S por la primera derivada en 0, menos la segunda derivada en 0, ¿no? Esas son las fórmulas de transformar Laplace de la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Entonces, el enunciado de estos problemas que están acá, que son como 12, es encontrar la transformada, resolver esas ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, que puede ser homogénea o no homogénea, por el método de Laplace, ¿no? En las cuartas prácticas, voy a enviarles cuartas prácticas, ustedes no me hacen recordar, entonces, y aunque ya he mandado algunas, para que ustedes avancen, ¿no? Y vean que los problemas son muy parecidos, y en cada práctica cuarta, y en exámenes finales, en más del 90% ha venido una pregunta de este tipo, de resolver ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes por el método de Laplace, ¿no? De ahí tenemos la primera ecuación, esto sería I segunda más I igual a 0. Si alguien quiere resolver por el método tradicional que hemos aprendido, entonces simplemente la ecuación característica va a ser R cuadrado más 1 igual a 0. Las raíces van a ser imaginarios puros. R1, 2 va a ser más o menos I por 1. Por lo tanto, la solución I va a ser C1 por coseno de T más C2 seno de T. Y como me están dando condiciones, esas condiciones sirven para encontrar cuánto vale C1, C2. Entonces, una vez que ya han resuelto por el método tradicional la solución general, donde están las constantes arbitrarias o esenciales asociadas a dos funciones linealmente independientes, ustedes ahí evalúan esa función para t igual a 0 y lo igualan a 0 porque es el dato. La función general la derivan una vez respecto a t o respecto a x y lo evalúan cuando vale 0 la variable independiente. Y esa derivada lo igualan a 1. Con ese par de ecuaciones van a encontrar un sistema de repente de 2 por 2 para encontrar cuánto vale C1 y C2. Una vez que tienen eso, ya reemplazan la solución general y esa sería ya la solución particular del problema. En cambio, en Laplace el problema es totalmente diferente. Los datos se ponen al comienzo. En cambio, en el método tradicional, los datos se ponen al final, ¿no? Ahí tienen ustedes la ecuación diferencial, aplico Laplace. Laplace de una suma por el teorema de la linealidad va a ser Laplace de la segunda derivada más Laplace de I igual a Laplace de 0, pero Laplace de una constante va a ser la constante sobre S, o sea, la constante de 0 vale 0, ¿no? Y entonces acá tenemos a la derecha, tomado Laplace a esa suma de
de la ecuación diferencial igual a Laplace de 0. Entonces va a ser Laplace de la segunda derivada más Laplace de la función desconocida igual a 0. Por la fórmula del teorema, sabemos que Laplace de la segunda derivada, acá está, s cuadrado por i mayúscula, acá está mal esto, no es i cuadrado, siempre las transformas a i de s nomás, ¿ya? Acá se han equivocado, es s cuadrado por i mayúscula de s, menos s por i de 0, menos i' de 0. Esos tres términos es la fórmula de la transformada de la segunda derivada. Y el otro sumando es Laplace de i minúscula, que va a ser i mayúscula, igual a 0. Ahí asocio el i mayúscula. Entonces i mayúscula hace s cuadrado más 1 por i mayúscula. Y le doy los datos de la condición inicial. I de 0 vale 0, por lo tanto multiplicado por s vale 0. I' de 0 vale 1, con el signo negativo que está acá, menos 1. Pasa al otro lado, va a ser 1. Y ahora, ese coeficiente que multiplica a la transformada de la función desconocida, que es s cuadrado más 1, pasa dividiendo. Y ya tengo entonces i de s va a ser 1 sobre s cuadrado más 1. Una vez que ya tengo eso, el i mayúscula siempre va a ser una función racional, donde el grado del divisor siempre va a resultar de grado mayor que el grado del numerador. Entonces, en la mayoría de los casos, se va a utilizar la técnica de fracciones parciales. En este caso no, porque eso es conocido. Entonces yo tomo la Laplace inversa de i mayúscula, ahí está la Laplace inversa de i mayúscula, va a ser el i minúscula, que va a ser i de t o i de x, como está acá, y tomo la Laplace inversa de esto. Y yo tengo que acordarme de la tablita de las 8 propiedades que le dije, cuál es la que tiene esa forma. Entonces esto es la propiedad 8. Laplace del seno de omega t va a ser omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. En este caso omega vale 1, entonces esto va a ser 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces la Laplace inversa de eso, como está acá, la Laplace inversa de esto, este es 1 al cuadrado en el divisor, va a ser seno de t. Entonces noten que ya se encontró la solución directa, particular con las condiciones iniciales. Cuando ustedes resolvían por el otro método, que esto era t cuadrado de i más i igual a 0, con la raíz características R1, R2 más menos i por 1, la solución era i de t, c es 1 por coseno de t, más c es 2 seno de t. Al darle las condiciones, resulta que c es 1 ha salido 0, por eso que no hay función coseno, y c sub 2 ha salido 1, por el seno, solamente queda seno de t. ¿Ya? Esta es la forma como ustedes van a trabajar cualquier ecuación diferencial, ojo con coeficientes constantes. El segundo ejemplo también es algo parecido, es la misma ecuación anterior, solamente a cambiar las condiciones iniciales. Ahora i de 0 vale 1, i' de 0 vale 0. Entonces aplico Laplace de la segunda derivada, ahí está, s cuadrado por i mayúscula. Acá sí está bien escrito, s cuadrado por i de s. En el primer problema está mal escrito, ¿no? S cuadrado por i cuadrado. No es i cuadrado, sino i de s. Menos s por i de 0, menos i' de 0. Esos tres términos corresponden a la transformada de la segunda derivada, más la transformada de i minúscula, que es i mayúscula, igual a 0. Ahora reemplazo las condiciones. I de 0 vale 1, entonces esto hace 1 por menos s, va a quedar menos s. Todo lo que tenga s o constante lo van a pasar al lado derecho. La función desconocida queda al lado izquierdo. Entonces acá noten ustedes que la función desconocida, i de s por s cuadrado. Ahí está, s cuadrado por i de s. Acá tengo i de s por 1. Factorizo i de s, me queda s cuadrado más 1 por i de s. Ahora, i' vale 0, esto desaparece. Entonces solamente me está quedando menos s. Pasa al otro lado como s. Ahora divido, y ahora ustedes tienen que recordar qué función de las 8 que tienen las propiedades tiene esa forma. Entonces esto sería s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces ahí van a recordar que eso es el coseno de t, porque el coseno de omega t va a ser s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Y entonces la transformada inversa va a ser coseno de t. Entonces ahí tomo la transformada inversa a ambos lados. Transformada inversa de i mayúscula, me queda el i minúscula. Transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, me queda coseno de t. Ya encontré entonces la solución, ¿no? Si hay alguna pregunta,
usted se interrumpe, yo no estoy viendo el chat, usted me interrumpe, y dice, profesor, yo tengo una duda, ¿puede suceder esto de acá o no? Para yo aclarar, ¿no? El tercer problema, idéntico, una ecuación de segundo orden. Ojo, ustedes pueden aplicar esto para una ecuación de cualquier orden. Yo les decía que, por ejemplo, aplicaciones en ingeniería, al menos en mi campo de electrónica, yo hice tesis de control automático y la base fundamental es Laplace, ¿no? Este tema es la base fundamental. Y entonces, lógicamente no se hace ecuaciones de pequeño orden, sino puede ser orden superior. Pero cualquiera que sea ello, solamente al final van a tener que hacer fracciones parciales, que todavía no se ve por acá en los primeros problemas, ¿no? Entonces acá tomo Laplace a ambos lados, Laplace de i segunda, ya saben que es s cuadrado por i de s menos s por i de 0 menos i' de 0. Menos 5 veces Laplace de i', entonces pongo menos 5 paréntesis s por i de s menos i de 0. Más 6 veces i mayúscula y al lado derecho 0, ¿no? Entonces ahí está todo lo que les digo. S cuadrado por i de s menos s i de 0 menos i' de 0 menos 5 veces Laplace de la primera derivada, que son dos términos, s por i de s menos i de 0, más 6 veces Laplace de i minúscula, que es i mayúscula. Y a la derecha, Laplace de 0 vale 0. Le doy los datos, las condiciones iniciales, y solamente queda a la izquierda la función desconocida i mayúscula, que va a estar multiplicado, yo les dije, este es un proceso de álgebra, donde va a ser el i mayúscula, fíjense, el i mayúscula multiplicado por un polinomio. Fíjense, ese polinomio es acá s cuadrado por i mayúscula, primer sumando. Después tengo menos 5s por i de s, ahí está menos 5s, término independiente más 6, todo eso multiplicado por i de s. Al lado derecho paso todo lo que tenga s o constante. Acá i de 0 vale 0, por menos s se anula. Menos i de 0, i' de 0 vale 1, con el signo negativo menos 1 va a pasar al otro lado como 1. Acá tengo i de 0 que vale 0, se anula, ¿no? Yo ya tengo eso. Ahora noten ustedes el polinomio que multiplica al i de s y vean la ecuación diferencial. Entonces, si ustedes en la ecuación diferencial original que tiene, ustedes cambian el orden de la derivada por una potencia de s a la n, van a obtener directamente este polinomio que está acá, fíjense. En lugar de i segunda, pongo s cuadrado, menos 5i'. En lugar de i', pongo s. Entonces va a ser s cuadrado menos 5s. Acá no se ha derivado nada, entonces es la derivada de orden 0. Entonces s a la 0 vale 1 por 6, me queda más 6. O sea, directamente ustedes se dan cuenta si han hecho bien la factorización. A veces el alumno se equivoca haciendo esta factorización y por acá a veces le pone al término independiente de 6i, no sé por qué razón le ponen 6s por i de s y malogran todo esto de acá el polinomio, ¿no? Entonces este coeficiente que multiplica la función desconocida es la misma ecuación diferencial donde se cambia el orden de la derivada por la potencia de s, multiplicado por i de s, y al lado derecho, en este caso particular, solamente hubo 1. Ahora pasa dividiendo, y esto se puede factorizar por dos factores, s menos 3 por s menos 2. Entonces aplico fracciones parciales ahí. Ahí está. Recordar siempre el buen uso de método de fracciones parciales, ¿no? Entonces acá, por cada uno de los divisores lineales, una constante sobre cada uno de los divisores. Y ahora, para encontrar la constante a mayúscula por el método práctico, S vale 3. En la función desconocida I mayúscula, que en cálculo integral era el integrando, tapo ese divisor S menos 3. Y en lo que queda, evalúo cuando S vale 3. Entonces va a ser 1, 3 menos 2, me queda 1. 1 entre 1, A vale 1 como está acá. Ahora, para hallar la constante B, tiene por divisor S menos 2. Igualo S igual a 2 y vuelvo a la fracción original, tapando el factor S menos 2. Y ahora le doy en lo que queda 1 sobre S menos 3, cuando S vale 2. Entonces 1 sobre 2 menos 3 me queda menos 1. 1 entre menos 1 me queda menos 1. Por eso que acá está menos 1. La otra forma es que si ustedes se dan cuenta, yo resto este factor S menos 2
menos S menos 3, eso queda 1, que es el que está acá. Entonces esa es la diferencia de los recíprocos. Y ya usted tiene que ver si acá ponen 1 sobre S menos 2 y acá S menos 3 o al revés como en este caso, ¿no? Una vez que ya estoy acá, si son factores lineales, no se olviden la propiedad 7. Laplace de E a la T va a ser 1 sobre S menos A. Entonces, Laplace de E a la 3T va a salir 1 sobre S menos 3. Laplace de E a la 2T, por esa propiedad 7, 1 sobre S menos 2. Entonces yo tomo la Laplace inversa de esto, Laplace inversa I minúscula, ¿ya? I minúscula, y ahora tomo la Laplace inversa de esto. Entonces la Laplace inversa de esto, E a la 3T, menos la Laplace inversa de esto, E a la 2T. Entonces acá al final debe ser, acá está mal, es I de T igual E a la 3T menos E a la 2T. Esa sería entonces la respuesta. Entonces todos los problemas son idénticos. El único trabajo diferente que van a tener ustedes es al final de despejar el I mayúscula. ¿Ya? El I mayúscula, entonces acá pueden tener factores lineales o factores cuadráticos irreducibles o factores lineales en el campo real. Es decir, le va a quedar raíces complejas. Entonces en ese caso van a ser senos y cosenos. ¿Ya? Entonces acá también igualito, fíjense, aplico Laplace y ya de frente vamos al I mayúscula. ¿Ya? Ojo, de frente, acá está el I mayúscula. Lógicamente ustedes tienen que hacer todo este procedimiento y dicen Laplace de la segunda derivada menos 2 veces Laplace de la primera derivada más 10 veces Laplace de I minúscula, que es I mayúscula. No se olviden, Laplace de la variable dependiente es I mayúscula en S, ¿no? Acá está 10 por I de S. Ahora, ese I de S va a estar multiplicado por un polinomio, donde cambio el orden de la derivada por la potencia de S. Entonces acá es S cuadrado menos 2S más 10, multiplicado por I de S. Ahora, acá tengo I de 0 vale 3, I' vale 3. Entonces acá I de 0, 3 por menos S, en menos 3S va a pasar al otro lado como 3S. Acá tengo I' de 0 vale 3, con esto menos 3. Pero acá tengo menos 2 veces la derivada. Entonces acá esa transformación de la derivada viene a ser esto. Y esto vale 3, con este signo menos 3. Menos 2 por menos 3 más 6. Con el menos 3 que está acá, me queda más 3. Pasa al otro lado como menos 3. Ahora pasa dividiendo y ya tengo esto de acá. Ahora, fíjense, eso si factorizamos abajo, esto sería S menos 1, completamos cuadrado, S menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces ya me estoy acordando, S cuadrado más omega cuadrado. Entonces cuando es así, si arriba es omega, sobre S cuadrado más omega cuadrado, eso es el seno de omega t. Pero si arriba es S sobre S cuadrado más omega cuadrado, ese es coseno de omega t. Yo les dije, suficiente que ustedes se aprendan esas 8 propiedades que hemos hecho al comienzo. Ustedes van a tener la tablita y entonces con su tabla a la mano van a dar su cuarta práctica, van a dar su final, pero yo les recomiendo que por lo menos aprendan esas 8 propiedades, porque esto va a ser ida y vuelta. Tengo una ecuación, le aplico Laplace, descompongo y después voy a tener que hallar las transformadas inversas. Y entonces si ustedes no se aprenden y dicen, ya bueno, con la tabla lo saco, es posible que sí lo hagan, pero se van a demorar porque van a estar buscando en la tablita qué fórmula o propiedad se adecua a la que tiene. Y entonces ahí se van a demorar, ¿no? Ahora, yo estoy viendo que acá hay un desfase. Entonces ya estoy pensando en el uso del teorema número 2, el primer teorema de traslación. Entonces, ¿qué decía ese teorema? Laplace de f de t es f mayúscula. Y Laplace de la exponencial e a la t por f de t va a ser la función f mayúscula evaluada en s menos a. Entonces ya tengo, le doy la forma, esto sería s menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Factorizo acá, y acá le falta un paréntesis, y ya está. Entonces, ¿cómo recordar esas propiedades? Fíjense, yo tengo el factor s menos 1 sobre todo esto. Si yo borro el menos 1, me queda s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces ese es
coseno de 3t. Pero como está desplazada, A está multiplicado por la exponencial e a la t. Entonces yo tomo la transformada inversa, entonces esto es e a la t por coseno de 3t. Y su coeficiente que sería 3. O sea, todo viene a ser función de lo que hemos visto. Entonces, ¿qué hubiese pasado si acá no es menos 3? Si no hubiese sido más 7 o menos 2. No importa, yo formo ese menos 1 multiplicado en este caso por 3 y veo si le agrego o le sumo o le resto algo. Y cuando yo desdoble, va a ser una exponencial por coseno más menos un coeficiente por la transformada de e a la t por el seno de 3t. En este caso, ha quedado solamente en coseno, ¿no? Entonces, los ejercicios que he ido graduando ahí es más o menos para ir preparando ya cuando hagamos un problema que puede ser un poquito más complicado, ¿no? Pero todos tienen la misma metodología, ¿no? Entonces ahí también, fíjense, tengo esto. Ya ustedes van a revisar la parte de allá la transformada en Laplace y yo me voy a basar principalmente en la función I mayúscula para ver cómo resolvemos la transformada inversa, ¿eh? Aplico Laplace, 4 veces Laplace de la segunda derivada, más 4 veces Laplace de la primera derivada, más 5 veces I mayúscula igual a 0. Reemplazo los datos, tened cuidado al reemplazar los datos, ¿no? Y queda el I mayúscula a la de izquierda multiplicado por el polinomio. Y no se olviden que ese polinomio es idéntico a la ecuación diferencial, donde yo cambio el orden de la derivada por la potencia de S. 4S cuadrado más 4S más 5, 4S cuadrado más 4S más 5 por I mayúscula. A la derecha ya me queda todo esto, y ahora esto pasa dividiendo. Ahora acá viene el trabajo. Normalmente, si fuese de mayor grado, esto se hace por fracciones parciales. Entonces acá he factorizado 4, he completado cuadrados y me queda esto. Entonces queda una variable al cuadrado más una cantidad positiva. Entonces ya inmediatamente yo estoy pensando en seno o coseno. Si hay una constante arriba, será exponencial por el seno. Si hay una función de S desplazada, va a ser exponencial por coseno. Pero si acá hubiese menos 1 al cuadrado, menos 9, menos 8, entonces eso tiene que ver con el seno hiperbólico y con el coseno hiperbólico. Entonces ahí he completado cuadrados y justo factorizo todo eso 4. Acá esto parece que está mal, acá está mal, fíjense, es 4S más 2. Factorizo 4 arriba, me queda 4 paréntesis, S más un medio. ¿Ya? Entonces acá le falta el paréntesis. 4 paréntesis, S más un medio. Se va el factor 4 y ya me queda esto. Entonces, ahora yo quiero saber, tomo la plaza inversa de I mayúscula, es I minúscula. Entonces acá la plaza inversa, acá le falta el I, una llavecita acá, y entre paréntesis el I mayúscula, que eso va a ser el I de t. Ahora, para recordar, yo tapo esto de acá, tapo este un medio, digo S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado, ese es coseno de t, pero está desplazado en A, entonces este es S menos un medio, entonces eso es por la exponencial E a la menos un medio de t, ¿no? E a la menos un medio de t, acá es t medio, E a la menos t medio o E a la menos un medio de t por coseno de t. ¿Ya? Entonces hay que corregir eso de ahí. Como les digo, este es un segundo borrador que hice, o el primero no sé, porque yo he hecho 3 correcciones acá, ¿no? Al mal tipeo. A veces uno lee rápido y por ahí va pasando, ¿no? Esto, como les comentaba, quiero publicarlo para el siguiente semestre. Ya lo único que me falta es poner más aplicaciones. Aplicaciones a vigas, aplicaciones a resortes y aplicaciones a circuitos, que ya tengo eso, ¿no? Y lo único que me faltaría para terminar este trabajo completo es, digamos, agregarle sistema de ecuaciones resuelto por transformada de Laplace, ¿no? Con eso ya tengo, digamos, suficiente para que esto pueda competir con cualquier trabajo de Laplace que se ha hecho, ¿no? Me falta reforzar un poquito Laplace inversa, que dicho sea de paso, si ustedes revisan los libros de ecuaciones diferenciales, sobre todo los que son aplicados a ingeniería, casi no demuestran nada, solamente les dan las indicaciones, las propiedades,
y ya va. Inclusive los libros que son para ciencia tampoco hacen mucho trabajo en la transformada inversa, ¿no? Es decir, en justificar el proceso de la transformada inversa. Bueno, ahí también tenemos otro. Entonces acá ya es Laplace de la segunda derivada menos Laplace de la primera derivada menos 2i, y acá tengo 7 veces Laplace del seno hiperbólico. Entonces va a ser 3 sobre s cuadrado menos 3 al cuadrado. Menos 3, Laplace del coseno hiperbólico de 3t va a ser s sobre s cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿no? Factorizo, doy los datos, y acá ya tengo una expresión, ¿no? Entonces ya tengo el polinomio. Acá hay, no se vayan a confundir, a ver, vamos a ver, tengo todo esto, igual a 2 veces Laplace de toda esta segunda parte, 7, acá he dado, esta transformada es lo que está acá, y acá le falta una flechita, ¿ya? Acá le falta una flechita, entonces todo esto es Laplace de todo esto, igual a la transformada que está a la derecha, que va a ser una diferencia de esas dos transformadas, que debe ser esto de acá, ¿ya? Debe ser esto de acá. ¿Por qué? Fíjense, Laplace del seno hiperbólico y Laplace del coseno hiperbólico en el divisor es s cuadrado menos 3 al cuadrado, s cuadrado menos 9, y acá está. Ahora, en el numerador, Laplace del seno de 3t es 3 por 7, 21 sobre, acá está, 21 sobre s cuadrado menos 3 al cuadrado. Y Laplace del coseno hiperbólico s multiplicado por menos 3s, ahí está. Entonces acá, esta fracción es de la igualdad que está acá al final, igual a todo eso. Y acá debe ir una flechita, ¿ya? Acá debe ir una flechita. Entonces, una flechita acá, y acá está el polinomio, y acá s cuadrado menos s menos 2 por i de s, igual a todo lo que resultó a la derecha, ya despejo y descompongo, ¿no? Ya está. Este factor que está acá es s menos 2 por s más 1, pasa a multiplicar a este factor. Ya está todo esto, y acá, como son factores lineales, no hay problema, fracciones parciales, ¿no? Entonces esto ya es un poquito de mayor trabajo, digamos, pero es directo. Por cada factor lineal, arriba una constante y abajo uno de los factores. A sobre S más 2, B sobre S más 1, C sobre S menos 2, D sobre S menos 3. ¿No? Normalmente escribimos mayúscula acá, ¿no? C mayúscula. Una vez que tengo eso, tomo la transformada inversa. Primero hallo las constantes. Para hallar la constante A, evalúo en la fracción que está acá a la izquierda, cuando S vale menos 3, tapando ese divisor que está acá, ¿no? Evalúo, en este caso está saliendo menos 1/2. Para hallar B, evalúo la fracción de la izquierda con S igual a menos 1, tapando el factor segundo que está acá. Y en lo que queda lo evalúo cuando S vale menos 1. Ahí ha salido 1. Para el C, evalúo S igual a 2 y tapo el tercer factor del divisor. Evalúo en la fracción que queda con S igual a 2. Y así sucesivamente. Para hallar el D, evalúo cuando S vale 3, tapando este factor S menos 3, y en lo que queda lo evalúo. Y está saliendo 1/2. Una vez que tengo esto, y es fácil, ¿no? Propiedad 7 en este caso. Cada vez que hay factor lineal, acuérdense la propiedad 7. Laplace de E a la T viene a ser 1 sobre S menos A. Y Laplace de E a la menos AT es 1 sobre S más A. Entonces acá es S más A. Entonces la transformada inversa, E a la menos 3T. La transformada inversa de esto, E a la menos T. La plaza inversa de esto, E a la 2T. La plaza inversa de esto, E a la 3T, multiplicado por su coeficiente, ¿no? Y eso sería la solución. Entonces ustedes lo revisan. Más adelante vamos a ver más. Mañana de repente vemos algunos problemas de exámenes parciales, finales. Y acá tenemos una de tercer grado, ¿no? Igualito. Laplace de la tercera derivada, acá está, menos 3 veces Laplace de la segunda derivada, más 12 veces Laplace de la función original, igual a 12 veces Laplace de E a la menos T. Pero Laplace de E a la menos T queda 1 sobre S más 1, ya está ahí. Ahora la fórmula de la tercera derivada. Entonces, en un
una hojita aparte, ustedes pongan la plaza de la primera, de la segunda, de la tercera y cuarta derivada, ¿no? Suficiente hasta la cuarta. Entonces acá pongo la plaza de la tercera derivada, S cubo por I de S. Acá está mal, es S cuadrado por I de 0, ¿ya? Ojo, va bajando la potencia de S, ¿ya? Va bajando. Y primero se empieza, entonces, S cubo por I de S, menos S cuadrado por I de 0, menos S por I prima, y acá menos la segunda derivada, ¿no? Menos 3 veces la segunda de la plaza, acá está S cuadrado por I de S, menos S por I de 0, menos I de 0, y acá tengo menos 4 la primera derivada, S por I de S, menos I de 0, más 12 veces la plaza de I minúscula, que es I mayúscula. Ya reemplazo los datos, entonces a la izquierda tengo mi polinomio. ¿Qué polinomio? Va a ser S cubo, menos 3S cuadrado, menos 4S, más 12. Todo eso multiplicado por I de S, ¿no? No se olviden que eso, para que compare de la ecuación, yo cambio el orden de la derivada por la potencia de S. Entonces va a ser S cubo, menos 3S cuadrado, menos 4S más 12, cierro paréntesis, por I mayúscula. Todo lo demás que sean datos del problema en potencia de coeficiente S cuadrado, de S o constante, a la derecha, ¿no? A la derecha. Entonces ya está ahí a la derecha, doy mínimo con un múltiplo, otra vez fracciones parciales, entonces estamos otra vez en el caso de factores lineales no repetidos, entonces es fácil encontrar cada uno de sus constantes, ¿no? Y una vez que ya tengo esto, ya directamente tomo la plaza inversa de esto, que es I de t, y tengo esto de acá, esto viene a ser E a la menos 2t, la plaza inversa de esto, E a la menos t, el tercer sumando E a la 2t, y el último sumando E a la 3t. Y ya está, eso sería, ¿no? Ya pasamos a otro, para avanzar, teorema 5, vamos a ver. Bueno, acá hay un poquito de mayor complejidad, vamos a ver el 10. Como cualquier problema, Laplace es útil para resolver problemas de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Se utiliza también para coeficientes variados, pero ojo, es de mayor complejidad, ¿ya? De mayor complejidad. Entonces ya ustedes pueden acceder a eso, pero cuando tengan coeficientes variados, hay que tener más cuidado, más trabajo. En los libros hay poco de eso, ¿no? Poco. Acá en la práctica de la facultad, en esto que estamos acá desde el 84-2 hasta la actualidad, creo que si han venido 5 veces problemas de coeficientes variados en todo ese tiempo, entre cuarta práctica y examen final, con la justa llega a 5 veces, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque hay que trabajar más, entonces a veces el alumno se pierde ahí y va a perder puntos inútiles, y otro, que hay que practicar bastante. Es la parte más engorrosa de la plaza. Dicho sea de paso, ayer me llamó un profesor que debe estar por los 40 años, que fue dirigente estudiantil, creo que él es uno de los fundadores de SECAT, ¿no? Walter Antaurco, fue miembro del tercio estudiantil, del centro de estudiantes, de hace mucho tiempo, y ellos hace casi un mes empezaron a tener reencuentros acá con egresados, ¿no? Se juntaban y jugaban fulbito, y entonces hace una semana han concertado, creo que van a tener 6 equipos que van a hacer un reencuentro acá en la facultad. Es el sábado, creo que cae 16, 17. Entonces van a venir varios exalumnos de la facultad para ese reencuentro, y algunos son profesores de acá también, ¿no? Ellos son los que han movido. Ya el equipo de profesores que nosotros activamos ya prácticamente no practica, ya pasamos los 60 años, yo ya no juego hace más de 8 años por problemas de columna, ¿no? Antes jugaba fútbol ahí todos los jueves en el estadio de la Uni, en la tarde, todos los jueves hasta ahora los profesores que todavía están aptos físicamente juegan, ¿no?
normalmente se forman 3 equipos, ¿no? Entonces, esta vez creo que van a jugar algunos profesores, un poco más jóvenes, para compartir con esos alumnos. La reunión creo que va a empezar plan de 11 de la mañana. Así que alguien está cerca, de repente puede estar ahí, para que vean y conozcan a los egresados y ver en qué sitio están trabajando, ¿no? Muchos son gerentes, entonces otros tienen cargo funcional. Bueno, ahí tenemos entonces la plaza de I segunda más 2 veces I, ya eso ya lo dejamos de lado, pero acá me interesa esta Laplace de E a la T por seno de T. Ah, acá tengo F de T y acá tengo E a la T, ¿no? Ojo, Laplace de E a la T por F de T. Entonces ya tengo que recordar mi teorema 2, que dice, si Laplace de F de T es F mayúscula, entonces Laplace de E a la T por F de T es F igualado en S menos A, donde A es el numerito del coeficiente de la exponencial, en este caso A vale 1. Entonces yo tomo Laplace del seno de T. Seno de T va a ser 1 sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Pero ese F mayúscula lo tengo que desplazar a una unidad. Entonces cuando tomo Laplace, acá está. Bueno, acá hay un error. A ver, hay varios errores que veo, ¿no? Uno, fíjense que acá es E a la menos T por seno, y acá está E a la T por seno, y hay una diferencia. Lo otro estoy viendo acá. Entonces, vamos a ver la suma. S más 2, 4, está acá, ya. Entonces, lo que yo veo es lo siguiente. Esto es S más 1 al cuadrado, ¿verdad? S más 1 al cuadrado. Entonces, si es S más 1 al cuadrado, será el que está acá. Sí, justo porque el otro factor viene de acá. Ya está. Esto viene acá abajo. Entonces, acá no es S más 2 al cuadrado, sino S más 1 al cuadrado. Entonces, si es S más 1, la exponencial es E a la menos T. ¿Ya? O sea, acá corrijan. Esto sí está bien. E a la menos T por seno de T. Entonces, cuando yo tome la plaza acá, la plaza del seno, no se olviden que es 1 sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Ese es mi F mayúscula de S. Pero acá está multiplicado por E a la AT con A igual a menos 1. Entonces yo tengo que evaluar la transformada del seno de T, que es 1 sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Donde vea S, cambio por S más 1. Entonces acá es E a la menos T, y acá no es más 2, sino es más 1, ¿ya? S más 1 al cuadrado. Y hasta entonces, cuando yo desarrollo S más 1 al cuadrado, es S cuadrado más 2S más 1 con este 1 más 2. Acá está ese factor. Ya está. Y ahora acá, esto tiene raíces complejas y esto raíces complejas. Su discriminante son negativos. Entonces, por cada uno de los factores, ahora va a ser una función lineal, AS más B sobre S cuadrado más 2S más 5. Más la otra fracción del otro denominador, S cuadrado más 2S más 2. Y ahí tengo CS más D. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer, como se hacía cálculo integral, encontrar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D, ¿no? Entonces ahí doy mínimo con un múltiplo, el producto está ahí, y ahora AS más B por todo ese divisor que está acá, S cuadrado más 2S más 2, más CS más D por el otro divisor, y ese numerador se tiene que igualar a este numerador S cuadrado más 2S más 3, ¿no? Ahí está. El numerador ya está ordenado ahí, ya está ordenado. Bueno, acá todavía no está ordenado, ya está acá esto, y ahora sí, ¿no? AS por S cuadrado, AS cubo, acá AS cubo. Acá CS por S cuadrado, CS cubo, ahí está. Después término cuadrático, AS por 2S, 2AS cuadrado, más BS cuadrado, acá está 2A más B, acá CS más 2S, 2C por S cuadrado, y D por S cuadrado, ¿no? Ahora término lineal, viene a ser AS por 2 y B por 2S. Entonces tengo término lineal 2A, y acá también es 2B. No, acá
acá falta término lineal. No sé por qué se han comido el término lineal, ¿ya? Han puesto término cuadrático y término independiente. Fíjate, acá término independiente. B mayúscula por 2, 2B. D por 5, 5D. ¿Ya? Hasta acá está bien todo esto, pero acá le está faltando el término lineal, que sí debe estar acá. ¿Ya? Fíjense, ahora igualamos los coeficientes, entonces A más C, a la derecha no hay S cubo, por lo tanto vale 0. Término cuadrático, 2A más B más 2C más D, 2A más B, 2C más D, y ahora término cuadrático a la derecha, coeficiente 1, porque es 1S cuadrado, 1. Término lineal, a la derecha el término lineal es 2, la tercera ecuación es 2 a la derecha. Ahora, término lineal acá, como yo le decía, AS por 2, 2AS, B por 2S, 2BS, acá está 2A más 2B. Término lineal, CS por 5, 5C, ahí está 5C, más D por 5. A ver, término lineal, D por 2S, 2D, ahí está 2D y es igual a 2, ¿no? Y término independiente, 2B más 5D igual a 3. Ya esto es un problema que ustedes pueden resolver rápidamente. Ya ahí hago las operaciones y encuentro las constantes. Y ahora ya tengo que me queda todo esto de acá. Solamente una expresión. Ahora, completo cuadrados abajo. Ya tengo esto. Porque es el completo cuadrados al otro factor. Y ahora yo veo. Si no hubiese S más 1 al cuadrado, si solamente hubiese 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, esto sería el seno de 2t. ¿Ya? Ojo, para recordar de dónde viene eso, yo tapo y voy a la base nomás. Entonces, 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, propiedad 8, es el seno de 2t. Ese es el F mayúscula de S. Pero como está desplazado el S, está multiplicado por el teorema 2 por una exponencial. En este caso, por la exponencial E a la menos T. Entonces, este va a ser E a la menos T por seno de 2T. Acá también está desplazado. Si tapo ese más 1 y me queda ese cuadrado más 1 al cuadrado en el divisor, a ese seno de T. Pero como está acá desplazado, es por E a la menos T. Tomo la plaza inversa y ahí está entonces la solución, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ustedes hacen por el método tradicional? Resuelven el problema y después de tener el problema van a tener que derivar las veces que indica para encontrar los coeficientes, ¿no? Las 4 condiciones para encontrar ese valor. Ahora, lo interesante en este problema, presten atención, es que pudo haber quedado, por decir, 2S más 5 acá, y acá 3S más 4. Entonces, si queda 2S más 5, ustedes tienen que forzar a que aparezca S más 1. Entonces, acá pongo 2 veces S más 1, más 1, porque yo estoy diciendo que queda 2S más 5. Y separo, entonces, el doble de S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, a eso viene a ser su transformada inversa, el doble de E a la menos T por coseno de 2T, ¿no? Entonces voy formando. Recuerden, así tenían ustedes en cálculo integral que quedaba un arco tangente y un logaritmo neperiano. Acá también, entonces, si arriba hay una función lineal, ustedes fuerzan a que aparezca una función lineal de esta forma, y entonces acá va a quedar un coseno por una exponencial, más o menos una exponencial por el seno, ¿no? Ahora, otra variante de este problema. Entonces, un problema de mayor complicación. ¿Qué hubiese quedado si acá, como está acá, es S más 2S más 5 y acá también, ¿ya? Ojo. Entonces, S más 2S más 5. Quiere decir que va a ser S cuadrado más 2S más 5 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ese problema, ahora ya la transformada inversa, quizás ya no puedan hacer la descomposición de fracciones parciales. Yo he buscado libros y no he encontrado libros que me digan cuándo se puede hacer una descomposición y cuándo no. Porque yo he estado variando los coeficientes y en algunos casos funciona con la descomposición de fracciones parciales y otras no. Es decir, que
una fracción parcial, cuando lo descompongo, por ejemplo, yo estoy diciendo S cuadrado más 2S más 5 al cuadrado, descompongo AS más B sobre este divisor al cuadrado, más S más D sobre el mismo divisor a exponente 1. Entonces hago mi análisis y puedo encontrar en los coeficientes A, B, C y D. Y en un caso quedó que cuando busqué resolviendo este sistema, resultaba que la descomposición que yo hacía, el segundo sumando, que era potencia 1, desaparecía. Es decir, me quedaba una identidad. Eso ha sido poquito en 2, 3 problemas, no en mucho, de más de 100 problemas que yo he resuelto sistema de ecuaciones diferenciales, pues meto en Laplace, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, pero ya recuerdo yo, si esto está así como está esto que viene a ser S más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y que esté a potencia al cuadrado, inmediatamente tengo que recordar esas propiedades que le dije que tengan como fórmula. Laplace de t por seno de omega t, eso aquí era igual a 2 omega s sobre s cuadrado más omega cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ya? Lo mismo cuando ustedes tengan Laplace de t por coseno de omega t. Eso queda arriba, ¿no? S cuadrado menos omega cuadrado, y abajo queda S cuadrado más omega cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces esas propiedades tienen que tenerlo tanto su transformada directa como su transformada inversa. Ya lo demás es fácil, ahí está. Y acá hago otro método. Este otro método no es tan visible, digamos, ¿no? Tan visible. He descompuesto y me doy cuenta que cuando yo reste los divisores, los factores del divisor que está ahí, me queda 3 y acá es 1. Entonces divido entre 3 y acá está 1/3. Ah, esa es la diferencia de los recíprocos. Entonces he hecho una división acomodada, digamos, de tal manera que yo tengo esto sin necesidad de aplicar fracciones parciales. Pero eso no es de manera general en todos los casos, ¿no? Para ciertos problemas. En cambio, la descomposición de fracciones parciales sí puede hacerse para cualquier problema. Entonces, una vez que ya estoy ahí, esto de acá se está repitiendo acá, entonces me queda 1 más menos 1/3, 2/3, y ya comienzo a trabajar ahí, ¿no? Ya comienzo a trabajar. Y ya queda la descomposición. Ahí hay más ejercicio. Ah, este ejercicio, el problema 11. A veces sucede que el profesor le dice resolver esto, fíjense, es una de tercer orden, puede ser de cualquier orden. Entonces, si es de tercer orden y quiero aplicar Laplace, tiene que haber 3 datos. Un dato, 2 datos y 3 datos. Pero sucede acá que en Laplace todas las condiciones se dan en cero. En cero. Todas las condiciones se dan en cero. Pero acá no me están dando en cero. Entonces ustedes tienen que asumir que I de 0 es una constante A. ¿Ya? Ojo. I de 0. Bueno, acá, no, acá está I de 0. Ya está. Entonces, acá tengo I'. Ah, me falta I segunda, porque es tercera derivada. Entonces, yo voy a asumir que la segunda derivada es una constante A, que no conozco, pero va a salir en la solución del problema. ¿Ya? Ojo. Entonces, cuando ustedes, ya saben que cuando aplican Laplace, todas las condiciones están en cero. I de 0, I' de 0, I segunda de 0, I tercera de 0. Si faltase alguno de ellos, entonces ustedes asumen una constante. ¿Sí? Y aplican, como cualquier problema, Laplace. Laplace de la tercera derivada. Entonces no se olviden que es S cubo por I de S. Acá está S cubo por I de S menos S cuadrado I de 0 menos S I' de 0 menos I segunda. Todos estos 4 términos es Laplace de la tercera derivada. Menos 2 veces Laplace de la segunda derivada, menos 2 veces, ahí está Laplace de la segunda derivada, 3 términos, más 5 veces Laplace de la primera derivada, que son 2 términos, 5 por I, S por I de S menos I de 0, igual a 0 al lado derecho. Ya doy valores, pero, ojo, no conozco cuánto vale la segunda derivada. Este dato me falta, I de 0. Entonces ahí estoy asumiendo que es un parámetro A que debo calcular. Entonces la respuesta va a quedar en función de ese parámetro A.
ya está la descomposición acá, espejo en I mayúscula, y fracciones parciales. Divisor segundo es un cuadrado perfecto, S menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, entonces ya una lineal arriba, ¿no? Entonces busco por método práctico cuánto es la constante A, mi sistema, o valor numérico, o dando mínimo con un múltiplo, ¿no? O evaluando, fíjense, acá tengo A que se conoce, que vale esto. Ahora, SA por S cuadrado más S por BS más B cuadrado, ojo, A S cuadrado más BS cuadrado debe ser 0, porque a la izquierda, acá no hay término en el numerador de S cuadrado. Entonces ya el A más B por S cuadrado, entonces A más B vale 0, por lo tanto B vale menos A. Con el método práctico ya calculé A, y B sale el negativo de esto, y luego tengo C, ¿no? De cualquier forma ya tengo, ustedes reemplazan, y ahí está la función I mayúscula en función del parámetro A, ¿no? En función del parámetro A. Luego hay una transforma inversa y queda en función del parámetro A. Y finalmente, en esta última parte, I de T, ustedes dan el dato. Había I en pi medios vale 0. Entonces ustedes evalúan, I de pi medios vale 0. Con ese dato, ahí está, en pi medios, ya encuentran el valor de la constante A, ¿no? Ese es lo único diferente, digamos, que muy poco hay en los libros, pero acá en la UNI, en varias facultades y en la época del departamento, algún profesor se le ocurrió hacer esto, ¿no? Y entonces desde ahí ya comienzan a darle valores en otros puntos que no sea 0. Entonces cuando me dan puntos evaluados que no sean 0, yo tengo que asumir entonces parámetros. Resuelve el problema hasta encontrar la solución I de T en función de un parámetro o más de un parámetro, según sea que se han dado los datos suficientes o no. Y luego ya resuelve, ¿no? Esa es la única variante. Ahora viene el teorema 5. Antes de pasar, no, ya mejor le explico ya mañana una aplicación interesante para circuitos eléctricos. Voy a preparar una hojita para explicarles eso. Entonces, el teorema 5 es Laplace de una integral. ¿Ah? Laplace de una integral. A veces ustedes van a tener una ecuación diferencial donde la incógnita está bajo el signo de la integral. Por ejemplo, pueden suponer ustedes la expresión de la carga del condensador, que viene a ser 1 sobre C de la integral de 0 a T de la corriente por diferencial de T, ¿no? Entonces, ahí tengo la incógnita bajo el signo de la integral. Entonces, este teorema es importante también para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Si f de t es excelente continuo y satisface las condiciones de existencia, es decir, que el valor absoluto de f de t es menor o igual que m por la exponencial al alfa t, con m y alfa positivo, ¿no? Esa es la condición de existencia. También, ya les dije que en otro libro puede decir dado f mayúscula de s. Entonces ya eso me está diciendo que f minúscula posee transformada. Y la otra forma de enunciar esto, para no decir que f de t es excelente continuo y que cumple las condiciones de existencia, simplemente le dice Laplace, así como está acá, Laplace de f minúscula es igual a f mayúscula de s. ¿Ya? Esa es otra forma de abreviar este teorema. Cualquiera sea la forma como encuentren los libros, vamos a lo concreto. Laplace de la integral de 0 a t de f de tau diferencial de tau es 1 sobre s Laplace del integrante. ¿Ya? Ojo, 1 sobre s Laplace del integrante. Entonces vamos a demostrar rápidamente esto. Si f por dato es excelente continuo y satisface la condición de existencia, es decir, acá le falta, ojo, valor absoluto. ¿Ya? Valor absoluto f de t menor o igual que m por e a la alfa t. ¿Ya? Para todo t mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces acá la condición de existencia es que la función f esté acotada por una función exponencial lineal. Valor absoluto f de t menor o igual que eso. Ahora, se genera acá una
esa integral que queremos sacar su transformada en Laplace, como es una función seccionalmente continua, siempre va a ser integrable. Entonces, y esa integral de 0 a t de esa función seccionalmente continua va a quedar en función de la variable t. A eso le llamo g de t. A eso le llamo g de t. Ahora yo tengo que ver si g posee transformada. Para que posea transformada, esta función g debe ser acotada. Por eso que tomo ahí valor absoluto. Entonces, valor absoluto a la izquierda igual valor absoluto de una integral. Pero hay una propiedad de integrales que el valor absoluto de una integral es menor o igual, ojo acá está, valor absoluto de esta integral, es menor o igual que la integral del valor absoluto del integrante. Ya está ahí. Ahora, a esta expresión es menor o igual que esta exponencial. Por lo tanto, esto acá va a ser menor o igual que m, acá es e a la exponencial e al alfa t. Tienen que poner así como está acá, m por e al alfa t multiplicado por diferencial de tau. Entonces integro, me queda m sobre alfa de la exponencial, evaluado de 0 a t. Evalúo e al alfa t menos 1 multiplicado por esa expresión. Entonces, ya entonces, ese valor absoluto de g de t es menor o igual que este resultado que está acá. ¿Qué me está diciendo? Entonces, que esa función g va a ser acotada. Si es acotada, posee transformada, ¿no? Posee transformada. Entonces, ahora, a la expresión 1, lo vamos a derivar. Derivo esto, g' de t. Derivo a la derecha, teorema fundamental de cálculo. La derivada respecto a t de toda integral de una constante hasta t, entonces la derivada anula el integrando, perdón, a la integral, y el integrando queda evaluada en el límite superior. La variable del límite superior es t, es f de t. Entonces ya tengo que g' de t va a ser f de t. Ahora tomo Laplace, como esto posee Laplace, y es igual a esto, entonces esto también posee Laplace. Tomo Laplace acá a la izquierda y Laplace a la derecha. Entonces ahí tengo ya f de t igual a g' de t. Tomo Laplace de f, ahí está, Laplace de la derivada g'. Por el teorema 4, Laplace de una derivada es s por g mayúscula, ¿no? Por Laplace de g minúscula, menos g de 0. Pero g de 0 vale 0. Recuerden cómo se ha definido la función g. Acá tengo la expresión 1, que g de t es esta integral. Y si yo evalúo g de 0, va a ser la integral de 0 a 0 de esta función que es seccionalmente continua. Por lo tanto, toda integral en un punto vale 0. Ya, esto desaparece y ya está, ¿no? Entonces ahora ya tengo esto. ¿Y qué cosa es g? Es una integral. Entonces ahí ya pongo acá. Laplace de f de t va a ser f Laplace de g de t. ¿Y qué cosa es Laplace de g de t? Siendo g de t una integral. Yo acá pongo Laplace de la integral. Y esto es f mayúscula de s. Ya está. Laplace de la integral, acá ha pasado a dividir, esto pasa dividiendo, 1 sobre s, Laplace de f minúscula, que es f mayúscula, y me queda Laplace de esa integral. Entonces, cada vez que ustedes vean una variable dependiente integrado de 0 a t, de esa variable dependiente, y toman Laplace, me dice que es 1 sobre s, por la transformada del integrando, ¿verdad? No se van a olvidar, por la transformada del integral. Este teorema tiene varios usos para resolver ejercicios, para resolver cálculo integral y para resolver ecuaciones diferenciales, donde el integrando está bajo el signo del integral. Pero no pierdan de vista también lo siguiente. Hay algunos, yo le he dicho que allá transformarse inversa en Laplace, la mayoría de casos se resuelve aplicando transformada fracciones parciales. ¿Ya? Ojo, fracciones parciales. Pero van a haber algunas que se puedan hacer mediante el cálculo integral.
Entonces, si esto es correcto, entonces fíjense, yo esta L lo voy a pasar al otro lado en forma práctica. Es decir, voy a tomar transformada inversa a ambos lados. Transformada inversa con la transformada directa se cancela y queda esta integral. Y acá tengo Laplace inversa de 1 sobre S de Laplace de f de t. Entonces, cuando a usted le pida una transformada inversa de una función f mayúscula o g mayúscula, si ese g mayúscula tiene un divisor sobre S, y ustedes saben, esto ya saben que es el f mayúscula, ¿de dónde viene eso? Es decir, es de tomar la transformada directa a f de t. Entonces usted dice, ya, la transformada inversa de 1 sobre S de Laplace de f de t, o también Laplace inversa de 1 sobre S de la transformada de f, va a ser esta integral. Bueno, acá he hecho cuando es un integral doble y todo eso, ya usted lo revisa. Ya, acá hay unos ejercicios, ¿no? Fíjense, unos ejercicios. Quiero hallar la Laplace inversa de esto. Usted lo puede hacer con fracciones parciales. Ustedes dicen acá 2 sobre S cubo por S menos 2 va a ser 4 sumando. Va a ser A igual a A sobre S cubo más B sobre S cuadrado más E sobre S más D sobre S menos 2. Si aplican fracciones parciales, entonces ustedes van a poder calcular la constante A cuando S vale 0 y van a poder calcular la constante D cuando S vale 2. Pero le faltarían dos constantes a determinar, B y C. Entonces, con valor numérico, ustedes pueden encontrar esos dos valores y ya tienen la descomposición en fracciones parciales. También puede ser, dando mínimo con un múltiplo a la igualdad, ordenan los polinomios y van a tener un polinomio de tercer grado en el numerador. Es decir, va a tener 4 términos. Entonces, ustedes igualan coeficiente cúbico, va a ser 0, porque en el numerador solamente hay 2. Coeficiente cuadrático 0, coeficiente lineal 0 y término independiente igual a 2. Con esas 4 ecuaciones encuentran los valores de A, B y C, ¿no? Eso sería. Acá también ustedes pueden usar fracciones parciales. Al segundo, dicen pi dividido sobre S cuadrado por paréntesis S cuadrado más pi cuadrado. Ustedes dicen, eso es igual a 3 sumando. Un sumando es A sobre S cuadrado, otro sumando B sobre S, más una fracción, CS más D sobre S cuadrado más pi cuadrado. Entonces van a tener que encontrar 4 parámetros. Por método práctico consigo uno nomás, el que divide A sobre S cuadrado, ¿no? Los demás tengo que hacer valor numérico o igualdad de polinomios. Pero con este teorema es más fácil, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos. Hubiese hecho solamente uno. En clases presenciales yo hago primero solamente con el factor S, por una función desconocida f mayúscula. Después pongo con S cuadrado y después con S cubo, ¿no? Entonces, bueno, acá ya lo puse directamente, entonces yo lo pongo así. Quiero hallar la Laplace inversa. Entonces, 1 sobre una potencia de S a la n por una función desconocida, aparentemente. Entonces, esto va a ser la Laplace inversa. Ojo, la Laplace inversa, acá está la Laplace inversa de 1 sobre S a la n de la transformada de f de t. Acá tengo entonces la Laplace inversa de 1 sobre S cubo. Entonces, n vale 3. Acá n vale 3. Ahora ustedes tienen que decirme de dónde viene esta función. Este es el f mayúscula. Yo tengo que saber que eso es la Laplace de f minúscula. Y este es fácil porque ustedes me dicen que esto viene a ser 2 veces e a la 2t. Recuerden que la Laplace de e a la t es 1 sobre S menos A. Entonces esto ya sé que el f de t viene a ser 2 por e a la 2t. Y como está por una potencia de S, tengo que hacer la integral triple. La integral triple de 0 a t, de 0 a t, de 0 a t, de 2 veces, y busca la transformada inversa de esta función, que es 2 veces e a la 2t. Entonces ya hallar transformadas inversas también se puede hacer por el método de la integración, pero no para cualquier problema, sino aquella que tenga abajo
el factor de 1 sobre S a la N, multiplicado por un F mayúscula, que ustedes sepan de dónde viene eso, ¿no? Que ya integran y ese es el resultado que les va a salir. Acá también he puesto problemas directos, plaza inversa de todo esto, entonces esto lo expreso como la plaza inversa de 1 sobre S cuadrado por pi sobre S cuadrado más pi cuadrado. Yo tengo que preguntarme, este es mi F mayúscula. Esto viene de tomar transformada a F minúscula, no se olviden, transformada de F minúscula. Y esto se conoce por la propiedad 8, que es el seno de pi por t. Como este es S cuadrado, va a ser integral doble del seno de pi por t. ¿Ya? Entonces la integración es fácil. Esto me queda menos coseno de pi t sobre pi, evalúo, luego vuelvo a integrar y evalúo. Y esa es la transformada inversa, ¿no? Ya está. Acá faltaría algunos ejercicios. Para mañana yo voy a preparar por lo menos un par de ejercicios de ecuaciones diferenciales donde aparezca un término de la integración. ¿Ya? A eso, y hay la derivada de la función desconocida. Entonces, a esos problemas le llaman íntegro diferenciales. ¿Ya? Dice, resolver las siguientes ecuaciones íntegro diferenciales. Es decir, van a haber integrales y van a haber derivadas. Y piden por el método de Laplace. Acá tenemos el sexto teorema. Normalmente la cuarta práctica aborda más o menos hasta el uso de este teorema. Pero si ustedes conocen más teoremas y que está posteriormente en esta separata, ustedes pueden leer y van a ver también que aplicando otros teoremas me pueden dar resultados más fáciles, ¿no? Entonces eso depende de ustedes. Entonces ahora llegamos a este teorema y mañana avanzaremos 2 teoremas más. Entonces, este teorema también se va a hacer uso para 2 tipos de problemas, ¿no? ¿Qué me dice el teorema? ¿Ah? El teorema me dice lo siguiente. Si yo conozco, bueno, acá falta el enunciado, falta corregir esto. Sea f de t es una función seccionalmente continua y de orden exponencial, ¿no? Cumple esa desigualdad. O también me puede decir, dado f mayúscula de s, o también me puede decir, si Laplace de f de t es f mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a buscar ustedes? Acá está un poquito desordenado. Lo que le van a decir el teorema es así. Laplace de t por f de t, ojo, Laplace de t por f de t va a ser menos f mayúscula prima de s, ¿ya? Ojo, Laplace de t por f de s, perdón, Laplace de t por f de t va a ser menos f prima mayúscula de s. Esa es la esencia de este teorema. ¿Ya? Acá este signo menos sale, fuera acá sale acá menos, y entonces, y el menos lo ponemos acá. Entonces es Laplace de t por f de t va a ser menos f' de s. Esa es la esencia de este teorema. Voy a ordenarlo para mañana y escribirlo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué más necesito esto? Este teorema en su forma directa sirve para encontrar Laplace de un producto de una potencia t por una cierta función. ¿Ya? Ojo, de una potencia t por una cierta función. De tal manera que ustedes conozcan Laplace de esa función f minúscula. ¿Ya? Entonces, cuando acá fuese Laplace de t cuadrado f de t, va a ser con la segunda derivada. Si es t cubo f de t, con la tercera derivada. Y el proceso inverso es, si yo tengo esto de acá, entonces tomo la plaza inversa y me queda la plaza inversa de f' de s va a ser menos t f de t. Entonces acá esto sí es la esencia que deben tener ustedes. La plaza inversa de f' mayúscula de s va a ser menos t por f de t. ¿Cómo aplico esto para ciertos problemas? A ustedes le van a dar una función f mayúscula y le van a pedir
allá su transformada inversa, es decir, le van a pedir f de t minúscula. ¿Ya? Ojo, le van a dar una función en S y le van a dar ahí la transformada inversa. Yo he encontrado una aplicación bastante sencilla para este problema, este teorema, en su función inversa. Cuando el f mayúscula viene a ser un logaritmo neperiano, un arco tangente o un arco cotangente. ¿Eh? Ojo, escuchen bien, que el f mayúscula sea un logaritmo neperiano, o que el f mayúscula sea un arco tangente o un arco cotangente. Ahí la bondad de este teorema en su proceso inverso es muy aplicativo, que se puede resolver de otra manera mucho más complicada aplicando el siguiente teorema, el teorema 7. Acá dice derivada de la transformada. ¿Ya? Ojo, derivada de la transformada. Es decir, acá tengo f mayúscula, que es la transformada de f, y acá está su derivada. Entonces, la derivada de la transformada es igual a Laplace de menos tf de t. Entonces va a haber otro integral de la transformada. Entonces yo voy a integrar el f mayúscula, que sería el teorema 7. La demostración de esto es bien sencilla y vino en una aplicación de la primera PC, ¿no? Y casi muy pocos hicieron ese ejercicio. Creo que fueron 2 nomás los que hicieron, 2 o 3, y creo que uno solo hizo, 1 o 2 hicieron bien el ejercicio. Esto es Laplace, el f mayúsculo. Entonces, esa función depende de 2 variables. Para el proceso de integración depende de t. Y cuando se evalúe, depende de S. Entonces yo voy a derivar esta f mayúscula respecto a S. Acá está. Derivada respecto a ese f mayúscula. Esta es la derivada ordinaria. Derivada ordinaria. Pero esa derivada ordinaria puede ingresar dentro de la integral como una derivada parcial, manteniéndose la integración de 0 a infinito, una derivada parcial del integrando que está ahí. Ahora, este f de t no depende de ese, entonces queda ahí como una constante. Y ahora derivo la exponencial, pero ojo, respecto a ese. Entonces esto hace la derivada de la exponencial, la misma exponencial, ahí está. O la derivada del exponente, que es menos st, respecto a ese, me queda menos t. Ahí está. Ese menos t lo agrupo con el ft, ahí está. Entonces va a ser integral de 0 a infinito, de e a la menos st, paréntesis, menos tf de t. Pero ustedes saben que Laplace de cualquier función siempre es la integral de 0 a infinito de una exponencial por una función acá. Y en este último caso está cumpliendo, fíjense, acá hay Laplace de 0 a infinito y acá Laplace de 0 a infinito. Acá hay una exponencial y acá también hay una exponencial. Una exponencial e a la menos st. Acá hay un integrando que es f de t. Ah, entonces eso es Laplace de esa función f minúscula de t. Pero acá la función que aparece en este integrando es menos t por f de t. Por lo tanto, eso es Laplace, como dice acá, de menos t por f de t. Ya tengo entonces esa propiedad. Pero la que más se ve es que el signo aparezca a la izquierda, ¿ya? Entonces van a tener ustedes Laplace de t f de t va a ser menos f' de s. Y luego la consecuencia de la transformada inversa. Ahora, si quieren una segunda derivada, otra vez derivo esto. Este es f', al derivar una vez, segunda derivada. Y acá derivo esto una segunda vez, derivada parcial. Ingresa dentro, es derivada ordinaria, perdón. Y acá está mal, es la derivada ordinaria respecto a S. Dentro de la integral, una derivada parcial. Y otra vez vamos a derivar la exponencial, nomás que va a salir nuevamente menos t. Con este menos t va a salir menos t al cuadrado por f de t, ¿no? Y ya está Laplace de t cuadrado. En la práctica, recuerden que vino la integral de menos 1 a 1 de una fracción, creo que era coseno de x por t, diferencial de t, abajo raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Muchos han hecho que ese coseno de x por t lo han puesto como coseno de x, como constante, multiplicado por t.
O sea, el t que era dentro del ángulo, que era un ángulo xt, lo han sacado fuera y han puesto coseno de x multiplicado por t. Y entonces eso ha hecho más del 90% de alumnos que resolvió el problema de la práctica calificada, ¿no? Uno. Dicho sea de paso, ahí mandé a algunos alumnos, uno que no pone nombre, no sé de quién será, otro que ha dado, tengo solamente una prueba de entrada, pero no tengo su PC, otro que tengo la PC y no tiene prueba de entrada, y otro alumno que tiene una sola hojita de prueba de entrada, y otro alumno que tiene una sola hojita con dos problemas de la PC. Yo estoy preguntando de quiénes son esos para ya cerrar el acta, ¿no? Y ya hasta mañana no responde, ya les pondré lo que tengo ahí. Y si no tiene ninguna, no se presentó, ¿no? Bueno, acá tengo una pregunta, Laplace de t coseno de omega t. Esto ya lo hemos hecho con uso del teorema 4. Recuerden que ustedes ponen f de t igual t coseno de omega t. Derivan dos veces y ahí aplican la transformada de Laplace y hacen uso del teorema 4, Laplace de la segunda derivada. Y ahí salió que eso era s cuadrado menos omega cuadrado sobre un paréntesis al cuadrado de s cuadrado más omega cuadrado. Ahora lo vamos a hacer de otra forma, fíjense. Acá tengo Laplace de t por f de t. ¿Qué me dice Laplace de t por f de t? Me dice que es menos f mayúscula prima de s, donde f de s es Laplace de f de t. Entonces, fácil para mí. Yo pregunto, ¿cuál es la transformada de coseno de omega t? Entonces, mi f mayúscula va a ser una fracción s sobre s cuadrado más omega cuadrado. A eso lo tengo que derivar. Y luego le debo cambiar de signo, ¿no? Este signo sale fuera y entonces Laplace de t por f de t va a ser menos f'. Entonces, esto es directo. Menos la derivada de la fracción s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Ya terminé el ejercicio. Ahí está recordando el ejercicio, ¿no? Acá está. Laplace de t coseno de omega t. Ya. Entonces, para estar de acuerdo a mi teorema, pongo esto, f de t. Ahí está. Laplace de t, f de t. Ahí está. Este es el teorema correcto. Así es el teorema 6. ¿Ya? Si f mayúscula de s es Laplace de f minúscula, entonces Laplace de t por f de t es menos f'. Y f mayúscula es Laplace de f minúscula. Y f minúscula es coseno. Entonces, ¿cuál es la transformación de coseno? Acá está. S sobre s cuadrado más omega cuadrado. A ese f mayúscula, dice, lo tengo que derivar respecto a ese. A ese resultado le cambio de signo. Entonces ya ustedes hacen la operación y va a salir esa respuesta, ¿no? Justo acá pongo, si f de t es coseno, su transformada viene a ser esto acá. Y ya está. Acá he puesto la función gamma, ¿no? Para esto. Y acá me pide Laplace de x a la 1 medio, Laplace de x a la 3 medio y Laplace de eso. Entonces acá tengo Laplace de x a la 1 medio, lo puedo poner como x por x a la menos 1 medio. Ahora estoy usando x, no t. Entonces si fuese t, sería Laplace de t por t a la menos 1 medio. ¿Ya? Ojo, Laplace de t por t a la menos 1 medio. Entonces mi función f de t viene a ser x a la menos 1 medio. Y esa transformada ya se hizo usando la función gamma. Entonces usted revise y eso va a quedar esto de acá. Y tienen que derivar, ¿no? Derivar y cambiar de signo y sale este resultado. Ahora, con base a esto, con base en el ejercicio Y, es el siguiente. Laplace de x a la 3 medio va a ser x por x a la 1 medio. Entonces acá, o Laplace de t por f de t, que es la raíz cuadrada. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser el negativo
de la derivada de la transformada de raíz cuadrada de x. Y acá tenemos la transformada de raíz cuadrada de x, entonces tengo que derivar todo esto de acá, ¿no? Ustedes hacen toda esa derivada y sale ese ejercicio. Acá he puesto algunos resultados útiles. Esto lo tienen que tener presente cuando ustedes quieran resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variados. Les decía que eso hay poco en los libros. A veces van a leer un libro y no va a tener ningún ejercicio de estos tipos. ¿Ya? Ningún ejercicio. Y en algún libro encontrarán quizás un problema resuelto o en otro libro encuentran un problema propuesto. Entonces acá he puesto yo Laplace de x por y, ¿no? Se supone que y es una función de x, ¿ya? Ojo, y es una función de x. Es como decir el x por f de x. Entonces, por el teorema que estamos viendo, es el negativo de la derivada de la transformada de y. ¿Ya? Es el negativo de la derivada de la transformada de y minúscula, que es y mayúscula. Entonces, simplemente va a ser menos la derivada de y respecto a s. Ahora quiero Laplace de x por y'. Entonces va a ser otra vez mi f de t o mi f de x, ahora va a ser y'. Entonces va a ser, como es una potencia de x o de t, es menos la derivada de la transformada. En este caso quiero saber la transformada y', que ya sabemos por el teorema 4. Y a ese resultado lo tengo que derivar. Acá está menos la derivada respecto a s, la transformada y', s por y de s menos y de 0. Cuando derive respecto a 0, esto acá es un producto. Y esta es una constante al derivar que a 0. Solamente me queda menos la derivada de s y de s, ¿no? Ya tenemos entonces esa expresión. Ahora ya ustedes esto lo pueden ejecutar para los ejercicios que vienen. Es un producto, va a ser s por y' de s más y de s por 1, ¿no? Y todo eso con un signo negativo. Ahora, Laplace de x y segunda. Entonces, Laplace de x por y segunda. Otra vez, como es Laplace de x por una función de x, va a ser un menos la primera derivada respecto a s de la transformada de y segunda. Y entonces yo sé cuál es la transformada de y segunda, es todo lo que está acá, estos tres términos, y a eso lo tengo que derivar respecto a s y cambiar de signo, ¿no? Ya tengo esto vale 0, acá me queda menos y de 0, y acá un producto, ¿no? Ya tenemos. El último tema que vamos a ver nosotros es resolver problemas por serie de potencia, ¿ya? Por serie de potencia. Entonces, cuando todos los métodos que ustedes conocen fallan, entonces ahí entra todavía el método de serie de potencia. Es un método que vamos a ver en el siguiente capítulo, y esta es una ecuación de ella, ¿no? Es una ecuación veces, que tiene aplicaciones a física, tiene aplicaciones a campos electromagnéticos. Entonces, pero esto está acá porque antes Laplace se hacía al final, ahora hemos cambiado el orden. De ahí tenemos la ecuación y estoy agarrando Bessel de orden 0. Cuando es así, con ese parámetro n, se llama Bessel de orden n. Ahora quiero que eso sea n igual a 0. Entonces le doy n igual a 0 y me queda esta expresión. Y puedo dividir inclusive entre x, ¿no? Ya tengo esa expresión. Tengo que resolver esta ecuación. Y aplico Laplace. Laplace a la izquierda, Laplace a la derecha. Ya tengo acá Laplace de 0 vale 0. Y acá tengo una suma de transformadas. Laplace de x por y segunda más Laplace de y' más Laplace de x por y. Ahora busco Laplace de x por y segunda. Acá está. Laplace de x por y segunda es todo esto. Todo esto de acá, ¿no? Entonces ahí está. Menos la derivada respecto a de ese cuadrado por todo eso. Ya está. Después tengo Laplace de y'. Ese y' viene a ser entonces s por y de s menos y de 0. Y acá tengo Laplace de x por y, que es la primera propiedad menos la derivada de y respecto a s. Ejecuto la derivada que está acá, asocio convenientemente, y acá tengo la ecuación diferencial en la transformada y de s. Entonces, le doy la forma
Y acá, a ver, acá parece que le falta algo. Falta algo, a ver. Menos y segunda, ya pasó al otro lado. Acá, derivo S por I', S cuadrado por I', más 2S por I de S. Acá parece que está mal esto. Acá la derivada de esto me queda menos I de 0, con esto más I de 0, ahí está más I de 0. Acá S I de S, ahí está menos I de 0, menos, ¿no? Ya está. Y a la derecha es 0, ¿verdad? A la derecha es 0. Acá no le están poniendo el 0. No le están poniendo el 0. Vamos a ver, acá es con más, ¿ya? Ojo, acá es con más, o los dos con menos. Pero acá, ya, el signo menos cambia todo esto. A este paréntesis más, ya esto está bien. Vamos a ver esto de acá, ¿ya? Entonces acá es S cuadrado por I' con menos, ¿ya? Ahí sería menos S cuadrado por I' S. Acá la derivada de esto es 2S por I de S menos. Acá también menos. Y acá menos con menos más, la derivada de S vale 1 por I de 0 más I de 0. Ya está. Ah, ya. Acá le falta el menos, ¿ya? Ojo, acá le falta el menos. Y todo esto de acá, ojo, todo esto hasta acá es igual a 0, ¿ya? Todo esto hasta ahí es igual a 0. Ahora damos los datos. Bueno, acá se va este I de 0 con este I de 0. Se va. Ya está. Asocio esto. I de S. Asocio este I' con este I'. Y acá está, entonces, ya, acá sí está bien, ¿ya? Ojo, acá le falta igual a 0, ¿ya? Ojo, le falta igual a 0 y una flechita después. Factorizo entonces acá, esto tenía un signo negativo, recuerden que no acá se han equivocado, no le han puesto el signo menos que viene de acá, de esa derivada menos, y con este último término menos, entonces tengo menos S cuadrado más 1 por I' S, está, menos S cuadrado más 1 por I'. Luego tengo menos 2S por I de S, más S por I de S, menos una vez, ahí está, y todo igual a 0. Ahora ya, esto pasa dividiendo, diferencial de I mayúscula respecto a I de S, y esto acá, variables separables, integro, ¿no? Ya está. De I de S, acá esto está mal, ¿no? Esto está mal, porque este es la derivada de I mayúscula respecto a S. Ese diferencial de S pasa a multiplicar acá, y este I de S pasa dividiendo. Acá debe ser I mayúscula de S. Y luego acá tengo S sobre este factor que está acá, S cuadrado más 1 por DS. Y entonces este es logaritmo, ¿no? Acá tengo I de S y arriba es logaritmo. Y acá también es un medio de logaritmo. Un medio de logaritmo. Entonces, la constante. Una vez ya anulo el logaritmo y ya me sale esta función I mayúscula. Acá le falta entonces corregir, en vez de diferencial de S, es I mayúscula de S. Entonces el integral del diferencial de una función sobre la función, logaritmo en la función. Acá me queda menos un medio de logaritmo. La constante también le pongo logaritmo una constante. Para eliminar la constante, este menos pasa acá y suma el logaritmo del producto, luego pasa dividiendo, ya tengo esto. Acá viene el problema, tengo que hallar la transformada inversa. Entonces acá yo he hecho una cosa de factorizar el S cuadrado, sale 1 sobre S, y tengo C raíz de 1 más 1 sobre S cuadrado. Y desarrollo la forma del binomio de exponente fraccionario que tiene infinitos términos, ¿no? Entonces ya desarrollo eso y acá están sus términos. Y a eso le tengo que tomar la transformada inversa. Por eso le decía que no es tan fácil hacer resolución de ecuaciones diferenciales de coeficientes, digamos, variados,
aplicando Laplace. Uno, hay poco material en los libros. Otro, que hay que manejar bien todo eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Bueno, esto lo continuamos mañana, ¿ya? Nos quedamos acá, vayan leyendo esto. Hasta luego, jóvenes. No, Gracias. Hasta luego.